Los antepasados de los rusos fueron las tribus eslavas, cuyo origen inicial se ubica, piensan algunos expertos, en las áreas boscosas de las marismas del Prípet, entre Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Estos se extendieron hacia el este, mezclándose con algunas tribus de origen fino-ugro, y hacia el sur, entre el río Don y los Cárpatos, en lo que hoy es Ucrania, región que tras la época de Atila vio el movimiento de varios pueblos, y en cuya costa sur Crimea mantenía un amplio contacto con la cultura griega. Tras la caída del Imperio Romano se vieron influenciados por el cristianismo griego cuando Cirilo y Metodio, misioneros procedentes de Bizancio, evangelizaron a los eslavos y, para traducir los evangelios, crearon el idioma antiguo eslavo eclesiástico y una nueva escritura, el alfabeto cirílico, en honor a Cirilo. Este idioma fue usado para la cristianización de la Rus de Kiev entre los siglos IX y XII. Este alfabeto aún se usa para escribir en algunas lenguas eslavas, incluida la rusa. Conforme la suerte del Imperio bizantino entraba en declive, su cultura supuso una continua influencia sobre el desarrollo de Rusia en sus primeros siglos de existencia. La fecha exacta de la fundación de Moscú es desconocida. La primera mención escrita de la ciudad está en el Códice de Hipacio de 1147. El 4 de abril de 1147, Yuri Dolgoruki invitó al príncipe Sviatoslav Olgovich del Principado de Novgorod-Siversky a una reunión militar en Moscú. Después de 9 años allí, su principado en la frontera, en la confluencia del río Moscova, en ruso, Moskva, y el río Neglin-Naya, Yuri Dolgoruki decidió construir un castillo, fortaleza y cronista escribió en 1156. A orillas del río Moscova en una colina se levantó la primera fortaleza de madera, el Kremlin de Moscú. Tras el siglo XIII, el Principado de Moscú llegó progresivamente a dominar el antiguo espacio cultural. Llegado el siglo XVIII, el zarato ruso había llegado a convertirse en el vasto imperio ruso, abarcando desde Polonia hasta el Océano Pacífico. La expansión hacia el oeste avivó la conciencia rusa de atraso con respecto a los países europeos y acabó con el aislamiento de los primeros tiempos. Los sucesivos regímenes del siglo XIX respondieron a dichas presiones con una combinación de reformismo tímido y represión. La servidumbre en Rusia fue abolida en 1861, pero en unos términos desfavorables para el campesinado y sirvió para incrementar las presiones revolucionarias. Entre la abolición de la servidumbre y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, las reformas de Piotr Stolypin, la Constitución de 1906 y la Duma Imperial de Rusia introdujeron notables cambios en la economía y la política del país. Sin embargo, los zares no estuvieron a la altura de las circunstancias para ceder poder autoritario. El último monarca, el zar Nicolás II, reinó hasta 1917. La inminente derrota militar en la Primera Guerra Mundial y la escasez de comida allanaron el camino primero a la Revolución de febrero de 1917, que acabaría con la monarquía de la dinastía Románov, y luego a la Revolución de Octubre, que colocó en el poder a los bolcheviques dirigidos por Vladimir Lenin. Tras llegar al poder, los bolcheviques, en enero de 1918, disolvieron la Asamblea Constituyente rusa que había sido democráticamente elegida en noviembre de 1917. Este hecho desencadenó una guerra civil que se prolongó hasta 1923. Entre 1922 y 1991, la historia de Rusia es esencialmente la historia de la Unión Soviética, un estado federal que ocupó una extensión territorial similar a la del antiguo Imperio ruso. La Unión Soviética se configuró como un estado socialista de partido único bajo la dirección del Partido Comunista, aboliéndose la propiedad privada de los medios de producción e instaurándose un sistema de economía planificada. Asimismo, el 20 de agosto de 1918, mediante un decreto del Comité Ejecutivo Central Panruso, fue abolida la propiedad privada de los bienes inmuebles en las ciudades, a finales de los años 1980. Siendo crítica la debilidad de su estructura económica y política, ciertos cambios en la ejecutiva del partido y en la economía marcaron el fin de la Unión Soviética. La historia de la Federación de Rusia propiamente dicha es corta, remontándose su nacimiento a la disolución de la Unión Soviética a fines 1991. Sin embargo, Rusia ha existido como Estado durante más de 1000 años, siendo durante gran parte del siglo XX el núcleo de la URSS, del que Rusia es sucesor legítimo y legal en la escena internacional.
Rusia intentó construir una economía de mercado mediante el abandono de la planificación centralizada y la propiedad estatal y cooperativa que constituían la base de la organización económica soviética, con resultados frecuentemente traumáticos. A pesar de los vaivenes, Rusia todavía conserva hoy una continuidad cultural y social con su pasado zarista y luego socialista. Permanece la incógnita de cómo evolucionarán sus nuevas instituciones federales con el paso del tiempo, pues el poder ejecutivo continúa manteniendo gran influjo sobre el Parlamento, los gobiernos regionales y la sociedad civil en general.